Bueno, pues ya vamos con la última mesa de la mesa segunda, que corre a cargo de Francisco Martínez Real, que nos va a dar una presentación cuyo título es La retórica del exilio y el erotismo en Cristina Peri Rossi. Damos un salto de la filología clásica, griega, latina, italiana, y nos vamos a una mujer contemporánea, Sierra Leona, ¿vale? Es uruguaya de nacimiento, sigue en España. Sí, bueno, ya no exiliada porque ya no es una dictadura, pero al final... No exiliada, pero sigue aquí. Y nada, pues a modo de presentación, como dice Francisco Martínez, es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid, que ha sido profesor de Literatura y Cultura Hispánicas en el Instituto de Educación Secundaria Abroad Buenos Aires y también en el University of Hull, y que actualmente está realizando una tesis doctoral sobre erotismo, política y literatura en la Universidad Complutense de Madrid. Cabe destacar que fue por parte de la primera promoción del máster de poesía de la Escuela de Escritores. Así que, cuando quieras, te escuchamos con más atención. Vale, pues muchas gracias. Mi objetivo con esta... Bueno, en primer lugar quiero reiterar los agradecimientos a todo el comité organizador, al comité científico de este encuentro, y quería hablar de las figuras retóricas utilizadas por Cristina Peri Rossi para configurar su obra literaria y detallar cómo las utiliza en ciertas obras. Entonces, uno de los recursos más utilizados por ella es la amplificatio, que se considera habitualmente un desarrollo real o realce de una idea que puede realizarse a través de figuras de repetición o de posición muy comunes, como sabemos en la poesía. Y esta amplificatio es a la que recurre Peri Rossi para desarrollar de maneras muy diferentes tanto el tema del erotismo como el tema del exilio. Una de las variantes más comunes de la amplificatio sería la expolitio, que sería la repetición de un mismo pensamiento con distintas formas o la acumulación de varios que, sin ser enteramente iguales, vienen a decir lo mismo para reforzar o adornar la expresión de aquello que se quiere dar a entender. Otra sería la digresión, que es introducir asuntos que aparentemente no guardan relación con ese tema central. Y también hace uso, como vamos a ver, de la ironía y de la metonimia. En cuanto a la erótica, que es uno de los temas principales en Cristina Peri Rossi, tenemos la trayectoria de Cristina Peri Rossi. Comienza con Evoe en 1971, en el que realiza una metáfora elocuente y muy revolucionaria en términos sexuales. La mujer deseada por otra mujer es la palabra. En su prólogo conmemorativo, redactado a los 50 años de su publicación, es decir, en 2021, ya señala que los poemas responden a dos fases del erotismo. Así lo refleja aludiendo a sus lecturas aún no realizadas de psicoanálisis en aquella época. Dice, hasta 1971 yo no había leído ni a Sigmund Freud ni a Lacan, aunque sin saberlo los poemas de Boe correspondieran a lo que uno llamó exaltación libidinal y el otro sublimación de la falta. El poeta sabe de modo inconsciente, en este caso la poeta. Para reflejar este deseo inconsciente emplea abundantes comparaciones con el mundo religioso en una derivación contemporánea de la hipérbole sacroprofana. En su tercer poemario, titulado Diáspora y publicado en 1976, continúa en una línea más descarnada en la que el erotismo lésbico es mucho más explícito y con un contenido reivindicativo claro. Tal es el caso de la siguiente composición. A los poetas que alabaron su desnudez les diré, mucho mejor que ella quitándose el vestido, es ella desfilando por las calles de Nueva York, Park Avenue, con un cartel que dice Je suis lesbienne, I am beautiful. Entidad de la ciudad estadounidense más publicitada, Peri Rossi defiende de quitarse el vestido, que puede interpretarse como cobertura de la identidad y a la vez como producto capitalista, y reivindicar en francés e inglés, lenguas de la globalización, el lesbianismo. La declaración de la identidad revolucionaria en esta época, 1976, justamente anterior al nacimiento de las dictaduras del Cono Sur, cuando se cancelaron todas las libertades para las personas LGTBI, incluida ella, de ahí su exilio.
Toda la reivindicación de este poemario se une a una concepción singular sobre el erotismo y el deseo, por ejemplo, en relación con la memoria. No podía dejar de amarla porque el olvido no existe y la memoria es modificación. La modificación de la memoria es la que juega un papel decisivo en el deseo, como leemos en estos versos. La deseaba en parques, donde nunca la deseé y moría de reminiscencias por las cosas que ya no conoceríamos y eran tan violentas e inolvidables como las pocas cosas que habíamos conocido. En la serie de poesías titulada La vacante, la sexualidad aparece ya de forma muy clara como disfrute. Al comienzo, la vacante está escondida entre las habitaciones, después huele unas flores cargadas de significado erótico y finalmente acaba masturbándose. Se pasea febril por las habitaciones, está desnuda y nada la sacia, abre cajones sin sentido, se echa desnuda en el sofá, abre las piernas, se palpa los senos de lengua húmeda, mece las caderas, golpea con las nalgas el asiento, ruge en el espasmo. La composición que acabo de citar es el primer poema de una serie de 3 titulados La vacante 2 y La vacante 3. En La vacante 2, la protagonista, que es miembro de una corte, según el poema, tiene una experiencia de zoofilia con un cabrito y también con un enano, como leemos en estos versos. El enano le roza la cintura con su frente. El cabrito salta, atrapa una uva, corre con una naranja en la boca y cuando se cansa de correr y de saltar con la lengua tibia le raspa el sexo. En la tercera parte, titulada La vacante 3, encontramos estos versos. También hay un poeta que le recita poemas antiguos, bacanales, y al que ella jamás concede sus favores. Teme que, satisfecho, se le fuera la inspiración. Como en su primer poemario, la palabra, es decir, el lenguaje y la poesía, actúan como inhibidores del deseo, al menos como opuestos irreconciliables. Por tanto, el ciclo del erotismo termina en la muerte del deseo a través de la aparición de la palabra. Erotismo y escritura creativa están unidos en otros poemas de este mismo libro y en este que sigue las palabras sí parecen dar acceso al acto sexual, aunque no quiere decir que se realicen simultáneamente. Más bien, el laberinto de palabras es previo a la penetración, impulsando el deseo y abriendo la posibilidad de que ésta se produzca, como leemos en estos versos. Penétrame, profunda y larvariamente, tu laberinto de palabras tiene el privilegio que le presta la poesía. Este poema encuentra su variatio en otro del mismo libro que es una apología de la versatilidad de los roles en las relaciones lésbicas, incluyendo asimismo una pequeña ironía contra la tradición erótica occidental y a la prevalencia de dioses masculinos en posición de poder de las religiones de dicha tradición. Por ejemplo, en estos versos, penétrame, occidental y perversa, parodiando a los dioses más diversos, siglos en prolongada decadencia permiten que, para el caso, cambiemos de papel. En otros poemas del libro, Pelirossi trata asuntos como la pedofilia o las violaciones. En este último caso, para realizar una dura crítica a los militares que tomaron el poder en la dictadura uruguaya. En el caso de la pedofilia, un poema sobre Lewis Carroll insinúa que el escritor podría gustar de las niñas desnudas, como la Alicia de su conocida obra, Alicia en el País de los Espejos, interpretando que Carroll la escribió para sublimar este gusto. Como leemos en estos versos, libro que desagrada a todos los niños y despierta la curiosidad de aquellos adultos que quisieran fotografiar niñas vestidas, niñas a veces desnudas, pero no se animan a hacerlo por carecer de espejo. La violación forzada de una mujer por parte de los militares de la dictadura y después por los perros adiestrados por los mismos es la imagen que elige Pelirossi para describir la crueldad de la dictadura uruguaya que la obligó a exiliarse. A Alicia la violaron 5 veces y luego se la dejaron a los perros. Bien entrenados, los perros de los militares, fuertes animales, comen todos los días, fornican todos los días, con bellas muchachas, con bellas mujeres. La culpa no la tiene el perro. En su tercer poemario, titulado Estado de exilio, y que efectivamente tiene como tema el mismo, escrito entre 1973 y 1975, pero publicado en 2003, Pelirossi realiza un tratamiento del erotismo que incluye un componente romántico y también refleja el impacto del exilio en su vida sentimental, reflejando la libertad de amar como una venganza respecto del sistema.
Por ejemplo, la sex shop de una ciudad europea y los preservativos son símbolos de un nuevo paisaje más libre que el de la dictadura uruguaya, como leemos en versos como guías menos sublimes que Virgilio para este viaje a lo desconocido, a la nueva ciudad, a sus paraísos de sex shop, grandes almacenes y preservativos de colores. A continuación, pasamos a este tema tan relevante que es el exilio, que se ha tratado principalmente en una de sus novelas más reconocidas por la crítica, que es La nave de los locos, de 1984. Sobre los exiliados en los países latinoamericanos, Ortiz de Zárate Fernández ha subrayado que en los años de las dictaduras latinoamericanas muchos intelectuales se vieron forzados a conocer esos países que tanto habían idealizado. Sin embargo, dice, de pronto, o más bien de golpe, todos estos representantes de la actividad cultural latinoamericana se encontraron frente a frente con esos lugares en un duelo, en ambos sentidos de la palabra, que implicaba el dolor de la pérdida y el temor de enfrentarse a aquel poder desconocido. Esta situación se debió esencialmente a la serie de dictaduras que se sucedieron en este continente desde finales de los 60 hasta bien entrados los 80. El exilio en masa de tantos intelectuales y artistas produjo una ruptura en la cultura de nuestro continente, pero al mismo tiempo el retorno de los mismos, aunque lamentablemente no de la gran mayoría, ha provocado un florecimiento de la misma durante los últimos años. Pues bien, tanto en su poesía como en La nave de los locos, esta novela de la que estamos hablando, aparece la reivindicación política de los exiliados. El protagonista está condenado a vivir una vida errática. Varios críticos han subrayado el compromiso de Peri Rossi con los exiliados. Así dice, su personaje X en La nave de los locos tiene la respuesta ante tanta caminación. X es nómada por excelencia y acarrea en su maleta objetos personales sin ningún valor que no sea afectivo, objetos que pierde y que adquiere aparentemente sin ninguna relevancia por desgracia o por error. X ha aprendido a aceptar con naturalidad el tránsito de aquellos objetos, su fugacidad, el flujo de los objetos y las gentes en el tiempo y el espacio, de ciudad en ciudad. Esta reconstrucción del mito aparece también en la novela La nave de los locos, en la que conecta el exilio político en el siglo XX que ella ha sufrido con la historia del éxodo bíblico. Además, el exilio se plantea desde el comienzo como una condición marginal e incomprendida. Son tiempos difíciles, dice en la novela, y la extranjeridad es una condición sospechosa. El hombre sedentario, el campesino, el hombre de su ciudad, de viaje solo ocasionalmente durante sus vacaciones o por asuntos de familia, ignora que la extranjeridad es una condición precaria, transitiva, pero también intercambiable. Por el contrario, tiende a pensar que algunos hombres son extranjeros y otros no. Cree que se nace extranjero, no se llega a serlo. El exiliado busca un orden, pero un orden verdadero en la vida, presumiblemente el orden de encontrarse conforme en una patria democrática, no en el orden dictatorial que conforma las dictaduras. Así lo leemos en la novela. Esta pequeña y seductora imagen de Venecia reconfortaba a X. La armonía del paisaje, la estructura de los palacios, la simetría de los canales, era la manifestación de un orden posible, de un equilibrio sin sacrificios, de una armonía redentora. Todas estas identidades, las identidades de la novela en permanente construcción, se relacionan con un género en construcción, porque X tampoco tiene género y al final de la novela entrega un falo, lo cual la crítica interpreta como la ruptura con el estereotipo del macho alfa. De esta manera, por ejemplo, dice Díaz Dávalos, podemos vislumbrar el fin de la novela como la deconstrucción de la armonía propuesta por la heteronormatividad y la construcción de una nueva armonía a través de la resignificación del valor cultural heterogéneo de X. En general, la crítica contiene que la identidad de X supone estar en un margen permanente, en el nomadismo, en una transferencia permanente. Así dice un crítico como Cid, que asegura que X, el viajero infatigable, condenado a la errancia de quienes desconocemos su origen, aspecto físico y su nombre otro, vagabundea de ciudad en ciudad, por lo que mantiene su extranjería permanente, condición, eso sí, no exclusiva, sino compartida por otros personajes, quienes también se perciben como foráneos o cualquiera que sea del lugar de residencia ocasional desde donde parten, intempestivamente como buscando el hogar que en cada nuevo territorio se escapa, se desplaza más allá.
Así pues, la nave representa todas las diferentes errancias que existen. La nave de los locos, en la que viajan todos los personajes, representa la condición de errante. Llegamos así a las conclusiones, que sería la primera de ellas, que Pellicosi posee una amplia trayectoria novelística que, rompiendo con la tradición habitual de la novela sujeta a un planteamiento de un nudo desenlace, representa a través de cuadros inconexos esta errancia del personaje X y de la errancia humana, y simboliza esta condición de exiliado, y su narrativa y su poesía también ahondan en el eroticismo